Bueno, pues mi nombre es Francis, soy residente de segundo año de reumatología del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Y bueno, enhorabuena a todos porque habéis hecho ya lo más difícil, que es estudiar muchísimo, haber hecho el examen y ahora nada, a relajarse y disfrutar de lo que viene porque la residencia, ya os lo habrán dicho, es una etapa muy bonita y que se pasa bastante rápido, la verdad. Se aprende mucho, pero también se trabaja bastante. Definir mi especialidad en una sola palabra. A mí me gusta mucho la reumatología, yo lo tuve claro desde quinto de carrera o así. Para mí me parece que es una especialidad muy completa. Abarca una patología muy variada, hay técnicas todavía continuamente en desarrollo, tiene una franja de edad muy amplia. Como sabéis, pues la reumatología trabaja con la patología del aparato locomotor y todo el tejido conectivo. Tratamos artropatías degenerativas, lo típico la artrosis, que es un poquito, es verdad que es el pan de cada día, pero bueno, hay muchas más cosas en reumatología. Las artropatías inflamatorias, artritis reumatoides, espondiloartropatías, artropatías psoriásicas, enfermedades sistémicas que nos encantan, el lupus, las vasculitis, esclerodermias, enfermedades mixtas del tejido conectivo, infecciones articulares, que son un poquito sí que la urgencia de la reumatología, que son cosas para las que corremos prácticamente. Patología del metabolismo óseo, pues la enfermedad de Payet, osteoporosis y patología miscelánea, todo lo que son tendinopatías, patología ósea, etc. Puntos positivos para mí de la especialidad. Como dije antes, es una especialidad que está continuamente en evolución, que está creciendo, que hay muchos frentes de investigación abiertos, que están cambiando continuamente los tratamientos y los pronósticos de las enfermedades. Es una especialidad relativamente nueva, desde el año 77 me parece que existe y bueno, todavía queda muchísimo por estudiar y por aprender. Abarca patología sistémica, como sabéis, no solamente se afecta el aparato locomotor, sino que hay afectación de los riñones, los pulmones, el sistema digestivo, hematológicos, etc. Hay muchas técnicas, nos encanta pinchar, artrocentesis, sacamos líquido de rodillas, de hombros, de codos, de manos, de carpos, lo que sea, lo pinchamos. Infiltramos también muchísimo y en muchísimos sitios en las consultas se hacen biopsias de glándulas salivales. Técnicas de imagen. Ahora la ecografía, que la he subrayado, es una técnica que está en auge, que todo reumatólogo que se precie tiene que saber hacer ecografía. Es algo básico que ya hay en todas las consultas, por lo menos un ecógrafo, y hay una consulta específica de ecografía. También se hacen muchísimas capilaroscopias. El abordaje es bastante integral, es decir, las enfermedades, como dije, son patologías sistémicas y trabajamos con neumólogos, con oftalmólogos, hematólogos, digestivos, etc. Y está continuamente creciendo, se está investigando muchísimo, como dije, cambian los tratamientos, sacan muchísimos fármacos nuevos, sobre todo biológicos, y cambian los pronósticos de las enfermedades. Puntos negativos. Para mí, pocos, porque me gusta mucho la reumatología, la verdad no lo voy a negar. Negativos, es una patología crónica, son enfermos que vas a llevar hasta que te jubiles, son enfermos que, como muchos de neurología, pues no se curan. Les llevas, les diagnosticas, les pautas el tratamiento, ves cómo va la enfermedad, cuando remite, cuando nuevamente tienen brotes, pero por desgracia no se curan. Puntos negativos también en el tema de la planta. Hay hospitales que tienen una planta establecida, que son pocos, y la mayoría pues tienen unas camas determinadas. Si os gusta la planta, la reumatología no tiene muchísima planta. Hay muchos hospitales 4 o 5 camas. Por ejemplo, Gregorio Marañón sí que tiene una planta de reumatología. Es una especialidad pues mucho más de consulta. Desconocimiento de la especialidad. Con esto me refiero a que realmente mucha gente no sabe lo que es la reumatología. Dices, voy a hacer reumatología, pero ¿eso qué es? ¿Es el reuma? ¿Qué es el reuma? ¿Solo la artrosis? No, hay muchísimo más, el lupus, las vasculitis, muchísimas enfermedades sistémicas. El tema de rotaciones. Pues de R1 y de R2, generalmente en medicina interna, hay hospitales en que se rota 6 meses, 7, 1 año. En el Gregorio Marañón tengo entendido que se rota 1 año. Yo, por mi caso, roté 7 meses en medicina interna. Neumología, neurología, cardiología, derma, nefro, en radiología, sobre todo en el tema musculoesquelético, lo que son resonancias, ecografías. Se puede rotar en la UBI, hay sitios en los que se rota y en los que no. Yo, por ejemplo, sí que he rotado en UBI. Dependiendo del hospital, se puede rotar también en traumatología y en reumatología. Hay hospitales en que se empieza a partir de R2 ya a rotar directamente en reumatología. Yo, en mi caso, he rotado 3 meses de R1 y 3 meses de R2. Y ya a partir de R3 ya es reumatología al 100%.
Estás en la planta, llevas los pacientes que están ingresados en la planta, sobre todo estás en la consulta, tanto en la consulta de tu hospital como en el ambulatorio, ves las urgencias que hay, te encargas también del hospital de día, sobre todo en pacientes que estén con fármacos biológicos, pues cómo se los ponen, por qué, cómo vas, reacciones adversas o no. Llevas también las interconsultas de otros servicios y tienes una consulta que es la consulta del residente, que la pasas tú, en mi caso se pasa a partir de R3. Es una consulta que ves tú a los pacientes desde el principio, les diagnosticas, les pautas tú el tratamiento y ves cómo va evolucionando la enfermedad. Y tienes una rotación externa de 3 meses o 4, dependiendo del hospital. Te puedes ir tanto dentro de España como fuera. Gente que se va a Chicago, Boston, Nueva York, Londres, etc. Bueno, hay que preguntar cuando se elige hospital. Yo, en mi caso, iba a preguntar, pero no tenía muy claro el qué preguntaba. Pedía información y no sabía exactamente lo que tenía que preguntar. ¿Cuántos residentes son por año? Generalmente hay de 1 hasta 3. Cosas buenas y cosas malas de 1 y 3. Pues un residente por año ves muchísimo más tú. Es verdad que tienes un poquito más de carga de trabajo que si son 2 o 3 porque se reparte un poco más. Si son más residentes, pues tienes ahí un compañero que te entiende, que sufre lo que tú sufres. Y bueno, eso también se agradece, es verdad. ¿Cuántas guardias se hacen al mes? 4, 5, 6, ¿se libran, no se libran? Depende. Hay sitios en los que no se libra. Yo, en mi caso, he librado todas mis guardias. No he tenido problema para ninguna. Es verdad que hay otros sitios en los que no pasa esto. Tema de congresos, si te ayudan a ir a congresos, van a congresos o no, los cursos, cómo van, etcétera. Y el tema de la investigación, que si te ayudan, te apoyan en este tema, porque, como dije, la reumatología está creciendo continuamente y es bastante interesante meterse en todo lo que es la investigación que hay. Sesiones en el servicio, yo creo que en todas las especialidades hay sesiones, en reumatología pues también, cuántas se dan al mes, etcétera. Las rotaciones que hay cada año, el tema de la rotación externa también hay que preguntarlo, y es muy importante que preguntéis por el tema de la ecografía, ¿vale? Porque es algo que sí que es muy importante, sobre todo en los últimos años, si hay una consulta específica de ecografía, si se hace mucha ecografía, quién la hace, a partir de cuándo empiezas tú a hacerla, etcétera. Consultas monográficas, hay consultas de uveitis, de artritis de inicio, si las hay, no las hay, bueno. La consulta del residente, que yo creo que ya se está implantando en muchos hospitales. Si existe esa consulta o no, a partir de qué año se pasa, cuántos días a la semana son, porque la consulta del residente es tuya sola, estás tú solo, ves tú solo al paciente, tú le vas preguntando, le diagnosticas, le pides las pruebas, le pautas tú el tratamiento y bueno, si tienes alguna duda, obviamente tienes al adjunto en la consulta de al lado, pero bueno, son tus pacientes, tienes tú tu propia agenda. El tema de la planta, lo que dije antes, reumatología no tiene una planta determinada en muchos sitios, hay más camas, 4 o 5 camas como mucho, eso también hay que preguntarlo porque hay sitios en los que no hay planta directamente. El ambiente que hay, bueno, yo no sé, en mi caso yo pregunté, en todos los sitios donde pregunté, todos me dijeron que había muy buen ambiente. Yo no sé si hay algún sitio donde haya mal ambiente en el servicio, yo creo que todos se llevan muy bien. Eso también es muy importante porque luego vas a estar tú ahí en el día a día. Y el tema de la rotación externa. Eso, pues, preguntar cuánto tiempo es, a partir de qué año es y hacia dónde puedes ir. El ranking nacional. Esto es, para mí, por lo menos, es bastante subjetivo. Cambia continuamente. Hubo un año en que, por ejemplo, el Hospital de Alcalá fue el primero que se cogió y el año siguiente el último. No nos podemos fiar de esto. Generalmente para reumatología no suele haber problemas para cogerla, sobre todo en Madrid. Yo creo que tienes un amplio rango para coger hospital. Vamos, que está bastante bien. No hay ningún problema en esto. Hospital grande, hospital pequeño. Depende un poco. El hospital grande pues ves hay mucha más gente, ves a lo mejor más pacientes, están más especializados. Los hospitales pequeños, al ser pequeños, tienen menos número de residentes. Esto tiene también sus cosas buenas porque te encargas tú todo, lo coges tú todo y lo ves tú todo, pero es verdad que también puedes trabajar un poquito más que el resto. Y bueno, de reumatología nada más. Yo creo que el tiempo me ha sobrado. No, lo has hecho muy bien. Así que ya está. Fantásticamente. Pues enhorabuena a todos y mucha suerte. Muchísimas gracias, Francis.